Tuvimos 3 días consecutivos con más de 5.000 casos. En la Así jornada de es. ayer bajó un poquito, lo tengo acá, 4.733 casos. Es muy preocupante lo que está pasando en varias regiones de país, pero particularmente la positividad de la región metropolitana. Para hablar de esto, para hablar de los colegios, para responder todas las dudas que tengamos todos, y usted particularmente en su casa, envíenos sus preguntas a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, porque hay invitados para hacer esta conversación. Así es, nos acompañan esta mañana Pedro Astudillo, broncopulmonar de la clínica Indisa, pero también el doctor Rubén Quezada, presidente regional del Colmet de La Serena. Recordemos además también al doctor Humberto Soriano, pediatra, miembro del Consejo Asesor Abrir Escuelas Paso a Paso 2020-2021, para hablar acerca de lo que nos preocupa también a muchos papás, y es que los protocolos en las escuelas estén también siguiéndose, porque hay distintos criterios, ahí lo podemos conversar. Marcelo Pereira, alcalde de Coquimbo, también Jaime Bertín, alcalde de Osorno, y Jorge Charpa, alcalde de Valparaíso. A todos, gracias por acompañarnos. Sabemos además también que, alcalde Charp, vamos a estar, ¿verdad?, desde el jueves a las 5 de la mañana va a comenzar ahí la cuarentena total. Pero los alcaldes todavía no están. No, lo estamos conectando. Quiero comenzar con el doctor Pedro Astudillo. Doctor, preguntarle primero por lo que está pasando en la ocupación de las UCI, de las camas UCI a nivel país. Se dice que estamos a un límite y que estamos también muy parecidos a lo que vivimos en la época más cruda, en junio del año pasado, donde la ocupación más importante, doctor Astudillo, fue en agosto, ¿verdad? Cuéntanos un poco la experiencia que está viviendo usted, cómo ve este panorama y particularmente el retroceso en edad. Dicen que alrededor de 20 años menos son las personas que hoy están internadas en diferentes centros hospitalarios del país. Los saludamos, doctor Astudillo, bienvenido. Claro, muchas gracias por la invitación, Tonka, Amaro. Es verdad, tenemos una situación bastante complicada en este momento, porque en la medida que aumenta el número de casos, sin duda que eso hace también que los casos graves y eventualmente las muertes también puedan aumentar. Cuando hay más casos graves, sin duda que eso influye en que se llenen los servicios de urgencia, pero también ese drenaje hacia las unidades de cuidados intensivos, que es donde van los pacientes más graves, que necesitan ser intubados o necesitan dosis altas de oxígeno, necesitan condiciones especiales y en algunos casos procedimientos aún más invasivos. Obviamente aumentan en la medida que aumenta el número de casos. Este número de contagios, por lo tanto, de 5.000 que hemos tenido en los últimos días, 4.000 y tantos ayer, es una cifra bastante alta. Y eso da un promedio semanal, que es lo que preocupa, porque si es un día exclusivo en que por estadísticas no se reportaron los casos y se reportaron en un solo día, no preocupa tanto, pero cuando son ya varios los días en que logramos tener que lamentablemente tenemos esta cifra, genera finalmente un mayor caso de enfermedades y muertes. No nos olvidemos que en general de los pacientes que se enferman, ¿ya?, los que se mueren son como el 2,5%, 2,46 exactamente, 2,5%. Eso significa que si tenemos un promedio de 4.000 casos, en las próximas 2 semanas o 3 semanas o un mes, vamos a encontrarnos con más de 100 muertos diarios, hasta 125 muertos diarios, si se conserva solo el porcentaje de mortalidad o de letalidad, como se llama, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Y lo crítico, además, también, doctor, añadir que, y ya vamos a ir a ello, el tema de las camas disponibles, pero quiero darle la palabra también a el presidente del Colegio Médico allí en La Serena, porque escuchábamos las palabras de Ignacio de la Torre diciendo que el paso a paso se ha transformado en cualquier cosa, dijo el presidente del Colegio Médico en Valparaíso. ¿Qué opina usted? Sí, efectivamente, muy buenos días. Hemos tenido muchas conversaciones como presidentes regionales, sobre todo quienes tenemos regiones altamente turísticas, que hemos visto que durante los meses de enero y febrero aumentó de manera exponencial el nivel de contagios y con eso también el índice de ocupación de camas críticas. Yo quiero recordar acá que la región de Coquimbo es la región que tiene la mayor brecha de camas, tanto de hospitalización como camas críticas. Y previo a la pandemia nosotros contábamos con solo 22 camas críticas para toda la región,
que han ido aumentando progresivamente. En la primera ola llegamos hasta 85 camas críticas, pero ahora hemos superado las 100. Eso apunta de un esfuerzo de los equipos de salud, de mucho estrés, de estar viendo quizás con no los suficientes recursos humanos, con la capacitación a nuestros pacientes y sosteniendo una red asistencial completamente saturada, sobre el 90-95% de pacientes en UCI en base a sobrecupos, que son estas camas críticas adicionales que se fueron generando a medida que se iba enfermando más la población. Entonces nosotros efectivamente creemos que el plan paso a paso ha ido cambiando, han ido aumentando los contagios y se están produciendo finalmente un gran volumen de pacientes enfermos, de los cuales, como comentaba el colega, un porcentaje importante va a requerir de hospitalización y ventilación. Comentar... por favor, Sergio, adelante. Sí, es que quiero hacer una pregunta porque uniendo los dos planteamientos de los doctores, la situación para el hospital de Coquimbo en este caso es absolutamente crítica. Usted dice que tienen poca resistencia para poder seguir sumando pacientes, pero lo que nos comenta el doctor es que esto va a seguir siendo exponencialmente alto. ¿Cómo se prepara entonces la comunidad médica de Coquimbo para enfrentar esta situación, doctor? Bueno, efectivamente, y aquí a diferencia de la primera ola, las regiones tenemos y hemos tenido siempre un comportamiento muy diferente a la región metropolitana. En este momento nosotros nos encontramos ya en la parte más aguda de la segunda ola, mientras que Santiago está recién comenzando. Entonces, el problema que vemos desde regiones es que con los recursos propios seguimos aumentando nuestra capacidad asistencial, hemos más que triplicado, cuadruplicado nuestra cantidad de camas críticas y finalmente nuestro último recurso, nuestra medida de salvataje que estaba haciendo finalmente la aeroevacuación de pacientes a la región metropolitana, el día de hoy ya no es posible porque tenemos que la misma región metropolitana hoy no puede recibir mucha más gente. Entonces, vemos acá con mucha preocupación tanto el equipo médico como también vemos a las autoridades. Yo me imagino que están quizás como un día domingo en la noche cuando se te olvida la cartulina el día lunes y ven que de pronto la situación es crítica y tenemos que buscar cómo sacar los esfuerzos adicionales. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ver como comunidad médica cómo podemos no solamente contener a los pacientes que se enferman, sino también prevenir la enfermedad, prevenir los contagios, y para eso necesitamos un plan paso a paso que retome las características sanitarias y que nos permita disminuir la población que se está enfermando, privilegiando la salud sobre otras aristas. Oye, para conversar, para los doctores, para los alcaldes que se van a empezar a sumar, les quiero leer justamente lo que dice la doctora Janet Vega, ex subsecretaria de Salud Pública, asesora de la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que ella opina y ustedes me van a contar si están de acuerdo o no, en qué medida, en cuál no. Dice, disminuir a toda costa en este momento la movilidad, tratar de ir teletrabajo lo que más se pueda, vigilar muy de cerca colegios, hacer mucho testeo, sobre todo trazabilidad y aislamiento, pero hay que usar mucho más las residencias sanitarias, cortar el leseo y cerrar los casinos, dice, gimnasios, y checar muy bien el tema de los malls, si vale la pena mantenerlos abiertos o si se puede hacer una limitación de horarios que permita disminuir la movilidad, usar el toque de queda, volverlo atrás, probablemente una hora. ¿Qué dice el doctor Pedro Astudillo? Después también el doctor Rubén Quesada. ¿Qué piensan? ¿Tendríamos que retroceder en el toque de queda para ayudar a mantener la movilidad a raya, doctores? Yo creo que hay medidas más importantes que no se están tomando. Cuando uno retrocede de fase 3 a fase 2, la única realidad práctica es que no se puede circular los fines de semana. Sí. Lo que no sirve mucho, digamos. O sea, en la práctica uno no observa que retroceso. Lo que debería hacer es que se cierren gimnasios. Yo no puedo entender que se deje de circular los fines de semana, pero que al mismo tiempo se pueda atender en restaurantes, en la parte interior, puedan seguir funcionando gimnasios. Eso es discordante, no es muy comprensible. Entonces, esas medidas yo diría que son las más importantes. Y lo otro importante es poder hacer un testeo masivo en atención primaria y un adecuado seguimiento de los pacientes, porque estamos complicados con las UCI, pero este problema no se arregla en las UCI. En las UCI a lo más se trata de evitar la muerte de los pacientes más graves. Es el último eslabón. Claro, es cuando ya fracasó todo. Donde hay que prevenir es donde hay que hacer la importancia. Y aquí
hay que recordar que los lugares donde la gente se agrupa y está agrupado por lo menos 2 minutos en una cola, Sí. Es donde se puede contagiar. Si alguien va caminando por la calle sin mascarilla y yo voy también sin mascarilla y esa persona está contagiada y tose frente a mí, pero nos cruzamos en la calle, la probabilidad que me contagie es casi nula. Sin embargo, si uno se queda 2 minutos, 3 minutos y de allí en adelante 10 minutos cercano a una persona contagiada, puede incluso estar con mascarilla y recibir una cantidad determinada de virus que esa persona pueda emitir y contagiar. O sea, los lugares cerrados, y eso que estamos en verano, ¿ah? Ya, pero doctor, por ejemplo, hablando justamente lo que dice la doctora Janet Vega, hablaba de gimnasios, hablaba de los malls, hablaba de los casinos, por ejemplo. ¿Qué piensa usted, doctor Quesada? Es ahí donde se aglomera, bueno, lo vemos en la semana, muchísimas personas, todos juntos en lugares cerrados. ¿Usted cree que debería primar, por ejemplo, mantener los colegios abiertos versus gimnasios, casinos, malls, y eso restringirlos aún más? ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? ¿Y cómo lo visualiza allá en La Serena también? Bueno, efectivamente esto no es solo mi opinión, sino que también es algo que hemos discutido como colegio médico y hemos tratado de ser muy enfáticos en señalar de que sobre todo la fase 2 no puede seguir siendo así de flexible. Nosotros coincidimos con lo que plantea el doctor Astudillo. Se deben privilegiar las actividades de bajo riesgo, o sea, efectivamente no se entiende cómo una persona puede ir a un gimnasio y no puede ir del fin de semana a un parque, a un espacio abierto. Eso es algo que no solo no tiene lógica sanitaria, sino que también la ciudadanía no comprende y le genera la confusión de por qué efectivamente se toman estas medidas y la comunicación de riesgo empeora, enviamos mal mensaje y finalmente tenemos menos acatamiento de las medidas que son para protegernos. Entonces necesitamos que la autoridad retome la lógica sanitaria y también insistir en esto, que quizás ya están empezando a haber autocríticas, pero esperamos que se tomen medidas al respecto, que es lo que tiene que ver con la comunicación de riesgo. ¿Cómo convencemos a la ciudadanía en un momento que es complejo, que llevamos mucho tiempo implementando medidas que hoy más que nunca tenemos que cuidarnos, porque a diferencia de la primera ola y a pesar de que estemos con un proceso de vacunación exitoso, no tenemos camas críticas para poder sostener un contagio masivo, toda vez que las regiones ya no pueden permitir desahogar la región metropolitana y la región metropolitana no va a permitir desahogar las distintas regiones. Bueno, entonces el llamado doctores, sería al autocuidado y a tomar medidas por parte de la autoridad. Doctor Astudillo, a propósito... Sí, dale, Sergio. Sí, Amaro. Sí, solo Amaro, lo que pasa es que estoy pensando en esta situación en la que nos encontramos con respecto a las elecciones, porque todavía no hay acuerdo si se va a realizar en 1 o en 2 días. Es un tema urgente también a revisar, ¿o no, doctor Astudillo? Claro, sanitariamente todo hace pensar que dividir a la población en 2 con el fin de hacer menos aglomeraciones, sanitariamente yo desconozco las otras razones que habrá, seguridad de las urnas y esas cosas, no. Pero sanitariamente, sin duda, que es lógico separar a la población en 2 y de tal manera de evitar las aglomeraciones. En esas filas uno va a estar más de 2 minutos probablemente, aunque sea... Más, mucho más. Sí, es que pongo 2 minutos porque ya con unos 2 o 3 minutos se puede lograr contagio de una persona que está a menos de 1 metro. Entonces... De ahí en adelante, claro, si estamos, con mayor razón, si estamos media hora o 1 hora esperando votar o más, eso hoy día que vamos a tener varias papeletas para votar. Una sábana. Claro, es muy probable que tengamos votaciones lentas y las filas sean largas. Sí. Sería, desde el punto de vista sanitario, evidentemente razonable separar a la población en 2. Mire. Yo quiero preguntarle además también, doctor Astudillo, por el tema de los colegios, porque los criterios son, dispares. He sabido de colegios que guardan entre un pupitre y otro pupitre 1 metro de distancia. Hay otros que tienen un criterio más bien de 1.8, es decir, una distancia mayor, que la consideración es sustancial a la hora justamente de evitar el contagio. Ahora, de repente un profesor se infecta y resulta que compromete todo el curso. ¿Está bien zanjado y cuajado finalmente el protocolo a seguir dentro de los colegios? Es que también la información o la instrucción yo creo que ha sido un poco hágalo como usted crea mejor. ¿En serio? La realidad es que la realidad es que 1 metro de distancia es lo que uno cuando tiene un paciente hospitalizado lo tiene que poner. Incluso
en esos casos de infecciones dentro de los hospitales, hemos rayado el piso para que la enfermera supervisora, cuando entre, inmediatamente vea si esas cunas están a más de 1 metro. Pero esos son pacientes que están en reposo, quietos, sin hablar, y que tienen algunas medidas de cuidado especiales. Pero cuando una persona habla, tose, respira, canta, la dispersión, que es lo que ocurre en los colegios, me refiero, por eso que digo, habla, canta, respira, tose, eso necesita una distancia mayor. Es una distancia que tiene que ser al menos 1,5 metros y 1,80 metros. Esto de 1,80 metros sale porque son los 6 pies que dicen en la literatura, en los que miden en pies, ¿no es cierto? Pero 1,50 metros por lo menos tiene que ser en los colegios. Y eso naturalmente que reduce la posibilidad del aforo de la cantidad de niños. Hay salas pequeñas que no hay otra forma de hacerlo. El tema, doctor, es que de repente, por ejemplo, a ver, donde está mi hija, el curso, de acuerdo, son 20 y tantos alumnos, entonces 10 van un día o en un horario establecido, otros 10 en otro. Se infecta uno, ¿cuál sería el criterio? ¿Todos para la casa? ¿Y qué ocurre cuando se infecta un profesor? Porque en estos momentos lo que hemos visto ha sido, por ejemplo, en un colegio también capitalino, otro colegio, donde un profesor que era asintomático, resulta que todo el colegio tiene que guardarse. Claro, el problema de los infectados niños no es un problema grave sanitariamente. Los niños se enferman leve. En medicina siempre, no existe los 100%, pero la probabilidad de que un niño menor de 10, menor de 15 incluso, haga una infección grave es extremadamente baja. Para un menor de 10 años es más probable que tenga un accidente de tránsito en el trayecto al colegio que hacer una infección grave. Totalmente. El problema de los niños es que son una fuente de contagio para sus adultos mayores que están en la casa. Y a ellos, ese niño que tuvo una enfermedad leve o estuvo asintomático pero que se contagió, podría significar que contagia a un adulto mayor de su casa, a su abuelo, y ese abuelo se muere. Entonces, la gran razón para que no se contagien los niños es más bien no por ellos. El problema no es para ellos. Son vectores. Afortunadamente para nosotros los pediatras, digamos, no es un problema para los niños. Pero sí es un vector de contagio. ¿Sabes que estaba leyendo que diferentes colegios lo han resuelto de otras maneras? Hay algunos que han cerrado por completo, hay otros que solamente han enviado para la casa a esos niveles donde ha estado ese contacto, ya sea un alumno, ya sea, no sé si un inspector, un orientador y un profesor. Han funcionado por bloques y otros han sido mucho más extremos y han mandado a todo el colegio a seguir con clases virtuales. Por eso quería preguntarle al doctor cuál debiera ser a su juicio el criterio. Ok, se infecta un niño, entonces, ¿qué pasa? Se infecta un profesor. ¿Qué ocurre? ¿Cuál debiera ser el criterio mandante? Bueno, eso está establecido. Cuando hay un niño infectado, los que han estado con él y han compartido 1 hora de aula, por ejemplo, esos niños se les determina o se les denomina contacto estrecho. Y el niño con contacto estrecho tiene que irse a cuarentena. Esa es la medida correcta. Entre medio se podrá hacer o no un PCR. Si el PCR es negativo, podrá liberarse esa cuarentena. Pero ese niño, lo primero, y todo ese grupo, porque si se infectó el profesor o se infectó alguno de los niños, son contacto estrecho. Y el contacto estrecho se va para la casa. Otra pregunta que a mí me han hecho regularmente. Bueno, ¿y qué pasa si yo soy contacto estrecho de ese niño que es contacto estrecho? Claro, bueno, contacto estrecho de contacto estrecho. Claro, eso no existe. Ya. O sea, no existe el contacto estrecho de contacto estrecho. El contacto estrecho es de un caso positivo. Perfecto. Eso es otra cosa, un poco para ir limpiando algunos conceptos que a veces generan confusión. Entonces, la indicación, lo que Amaro me preguntaba, la indicación es irse a la casa. Esa es la indicación, a encerrar. Y hay distintos tipos, doctores, de contactos estrechos también, ¿no? Hay contactos estrechos urgentes, que son los que se encuentran durante más de media hora sin mascarilla, a menos de 1 metro de un contacto directo. Y hay otros que tienen distintas categorías, doctor Quesada, ¿es así?
Sí, bueno, en realidad primero yo quisiera poner el foco en que para nosotros como colegio médico el retorno a clases es fundamental y es una prioridad, pero para que efectivamente pueda ser una prioridad hay que establecerlo por sobre otras cosas, y quiero insistir en el concepto de si es una prioridad va sobre los casinos, va sobre los bares, va sobre los cines, y si queremos como sociedad involucrar a los niños y volver a la escolaridad, tenemos que hacer sacrificios. Esto no puede hacerse solamente a costa de mayor riesgo para los niños y niñas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros esperamos que se cumplan los compromisos que están en esta mesa de educación, que tienen que ver con cuándo volver, con cómo volver, en qué condiciones hacerlo, proteger tanto a los profesores en riesgo como a las profesoras embarazadas, y ahí también generar planes y protocolos que no se agotan en el papel. O sea, no basta que el encargado del colegio envíe al Ministerio de Educación, guisado por el Ministerio de Salud, un protocolo. Esto tiene que ser algo que sea conocido por parte de la comunidad educativa, y eso involucra a profesores, involucra a apoderados. Todos sabemos que cuando en un WhatsApp de curso aparece alguien que puede ser sospechoso o alguien enfermo, vuelan esos WhatsApp y finalmente se toman decisiones, cada uno por su cuenta, se desconfía en los mismos procesos y termina cada colegio o cada curso incluso haciendo lo que estima conveniente y desordenando un panorama que debiese ser mucho más ordenado. Por lo mismo, se necesita, dentro de otras cosas, generar esta comunicación de riesgo clara y que la atención primaria pueda involucrarse, porque efectivamente en los sectores que somos de regiones, la atención primaria es lo más cercano a nuestros liceos, a nuestros colegios, para poder detectar esos brotes y saber cómo actuar. Efectivamente, si tuviésemos un equipo de trazabilidad a cargo de distintos colegios, generando este vínculo entre salud y educación, sería mucho más fácil y los papás y los profesores y los estudiantes se sentirían más protegidos y protegidas por el sistema sanitario y no tan a la deriva como nos sentimos hoy en día. Escuchemos al ministro de Educación, el ministro Figueroa, hablando justamente de lo que nosotros estamos conversando. A ver, ahí va. No hemos tenido casos de contagio en los establecimientos educacionales. Todo lo que se ha identificado son personas que desde sus hogares presentan casos o sospechosos o confirmados, y eso ha llevado a la aplicación de los protocolos. No significa necesariamente la suspensión de todo el establecimiento educacional. Somos cojos en trazabilidad. ¿Qué le parecen estas declaraciones? ¿Son responsables, doctor Astudillo? Yo creo que si no ha habido casos es una cuestión de tiempo nomás. A mí lo que me falta en esto que dice el ministro de Educación es: así debe hacerse. Ese así debe hacerse, yo no sé si alguien lo ha escuchado. Así debe hacerse el regreso a clase. A tanta distancia deben estar los niños. ¿Qué va a pasar con los recreos? Los toman en la misma sala para que no se junten afuera o no se junten afuera. Salen a clase. Todo han sido como sugerencias, pero nadie ha dicho, y eso sí que yo creo que es responsabilidad de la autoridad, evidentemente, dar las instrucciones correctas y precisas. Pero doctor, ¿no será también que la realidad de los establecimientos educacionales es tan diferente en el país? Bueno, la cantidad de alumnos, ¿verdad? El espacio que tienen. Entonces, frente a la realidad tan diversa, por eso, cada uno debería tener una restricción distinta, ¿o no? Habrá que decir de qué tamaño yo tengo las salas, si en salas de tal tamaño, a cuánta distancia se tienen que poner los niños, si mis salas son más grandes, a cuántos niños puedo recibir. Dividiré, si tengo 45 niños y en esa sala con los resguardos caben 10 u 11, recibiré 11 y serán una vez a la semana que esos niños asistan, una vez al mes. Además, por lo demás, lo mismo ha pasado con los comercios. Los comercios en sí son también de diversas características, reúnen distintos aforos, etcétera, pero hay leyes, hay normativas comunes. Ya. Es que ahí, y perdónenme, Amaro, ahí es donde yo me gustaría comentar algo. Ayer tuve, no una, dos llamadas de personas del mundo del arte, de la cultura, que es uno de los sectores que no ha podido salir del estancamiento en el que entró al comienzo de marzo del 2020. A diferencia del mundo de los casinos, que entendemos hay un lobby muy grande ahí que permitió generar la apertura para estos espacios. Pensemos en los cines, también volvieron a entrar, incluso algunos vendiendo alimentos dentro de las salas. Hay una pugna permanente entre las necesidades de la salud pública y las urgencias económicas de todo un país.
Y claro, algunos sectores tienen capacidades de lobby más potentes con los ministerios de Economía y de Hacienda, me imagino, que han permitido salirse de los protocolos de seguridad extrema. Así como vamos, cuando vemos a un gobierno que no ha logrado entregar finalmente una ayuda sustanciosa a los sectores más desposeídos, ¿hacia dónde nos arrastra? ¿Hacia esta irregularidad de los procesos? ¿A este paso a paso que finalmente se ha transformado, creo yo, humildemente, en un desorden, doctor Quesada? Sí, en realidad hemos visto que se produjo una situación bastante compleja que tiene que ver con una dicotomía y casi como enfrentando economía y salud. Y sobre todo en nuestra región, lo vemos en Coquimbo, una región turística, se generó esta opción en la que por una parte decía, y nos quedamos muchos con la sensación de que era aprovechemos el verano y ahora es el momento de la economía y después veremos en marzo, y ahora en marzo estamos con un alto nivel de contagios, un alto nivel de fallecidos y entrando en cuarentena. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros pensamos de que también el sector económico tiene mucho que decir respecto a cómo mejorar nuestra trazabilidad, cómo reforzar nuestro sistema de salud, porque tener una pandemia controlada no solamente es bueno para la salud, sino que también para economía. Entonces, a nosotros nos gustaría que no fuésemos contraparte, sino que fuésemos en conjunto a poder generar un control que nos permita hacer las actividades de escolaridad, de economía y también mantener una red asistencial que sea capaz de resistir estos contagios que estamos teniendo. Para sumar a la conversación, queremos también tomar contacto con el alcalde de Osorno, el alcalde Jaime Bertín. Alcalde, bienvenido. El jueves entonces retrocede su comuna. Usted también es muy crítico del plan paso a paso. Cuéntenos por qué. Hola, buenos días. Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes allá. Gracias. Bueno, sin lugar a dudas, estamos viviendo una situación bastante crítica. Esta es la cuarta cuarentena que tendríamos en el tiempo y sabemos efectivamente cómo nos ha golpeado en estos últimos tiempos estas cuarentenas. Que si bien es cierto, y concuerdo plenamente que tenemos que cuidar la salud, pero ya esto se ha demostrado que las largas cuarentenas sin una planificación de parte del Estado para poder ayudar a toda la gente, esto no da resultado. Porque llegamos a un punto en que la gente está haciendo caso omiso, ¿cierto?, a las cuarentenas. Está saliendo exactamente igual, porque la necesidad hoy día, el factor económico que ustedes están hablando, es absolutamente preponderante. Nosotros hemos visto acá, durante el verano, tenemos 2 meses de verano, que se nos pasó el verano. Y todo el sector gastronómico, hotelero, comerciante, simplemente no hizo absolutamente nada porque estuvieron cerrados. Hemos dado todas las facilidades posibles para que la gente se pueda animar a hacer inversiones. Han hecho las inversiones, están 3 días, 4 días trabajando y vienen la cuarentena de nuevo. Y nuevamente venimos al tema de la prohibición para poder seguir funcionando como tal, y se está generando un empobrecimiento y un tema bastante complejo. Yo creo que estamos dando la vuelta en un círculo que es realmente peligroso, porque me da la impresión de que esto ya la gente no lo va a respetar. ¿Y qué hacer? Disculpe, alcalde, ¿qué hacer? ¿Qué propone usted? Entendiendo lo que usted ha dicho, lo de las cuarentenas extensas, lo han hablado en todas partes del mundo, lo hemos hablado nosotros también acá en el programa, escuchando diferentes alcaldes y diferentes voces. ¿Cuál sería su propuesta en concreto para salir del paso, alcalde? Bueno, primero que nada, ¿cierto? Yo creo que estas cuarentenas deben ser conversadas en el territorio mismo. O sea, este país es un país largo y diferente de punta a punta. No es lo mismo en Arica, en Osorno, en Punta Arenas. Por lo tanto, ¿cierto?, las realidades hay que verlas, ¿cierto?, en el punto que se está generando. Segundo, que esto tiene que venir acompañado de un plan económico. Ya no basta la canasta familiar para la gente más desposeída. Aquí estamos hablando de la gente de clase media, la gente que tiene el comercio, el gastronómico, el hotel. Y es allá donde apunta la cosa. Esa gente hoy día se está empobreciendo, y la recuperación económica, porque estamos perdiendo fuentes laborales, la gente está quedando sin trabajo. La recuperación económica, que también es un tema de salud, porque la gente lo afecta, ¿cierto?, directamente, cuando se siente que están acorralados en este punto de vista. Por lo tanto, ¿cierto?, ¿cómo hacemos para que el gobierno se haga cargo con una situación que incluya a todos, no a algunas personas? Porque cuando salen estos programas que tienen que ver para sectores más vulnerables, las limitantes son bastantes, y queda un número importante de gente que hoy día no está participando de esto, que es fundamentalmente la gente de clase media y los pequeños comerciantes. Claro. Ellos ven cómo el grande comercio sigue funcionando igual, y las grandes tiendas, los supermercados están llenos igual de gente, y sin embargo el comercio menor está cerrado y la gente, ¿cierto?, no tiene que hacer frente a eso.
Bueno, y la crítica de siempre también, alcalde Bertín, lo saluda Amaro, buenos días. El hecho Amaro, de que cuando teníamos aquí a los especialistas dando también las explicaciones de las ayudas, ellos mismos se complicaban de lo complejas que eran finalmente y focalizadas estas ayudas. Pero bienvenidos, cada una cuenta, queremos empeñar la palabra, por eso también tenemos a nuestro público que está participando. Hay preguntas también en Twitter, también por WhatsApp, vamos a ello, veamos algunas de ellas. Y ahí está, buenos días. ¿Cuántos días uno debe estar en cuarentena una persona con COVID o contacto estrecho? Es una pregunta bastante sencilla. Doctor Pedro Astudillo, ¿nos ayuda con esa respuesta, por favor? Sí, 11 días es lo que está hoy día establecido. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta o comentario. Ahí está en el WhatsApp, está apareciendo el número para que nos escribas. ¿Qué pasa, o nos mandes un audio? ¿Qué pasa si mi hija es contacto estrecho? Nosotros también tenemos que hacer cuarentena. ¿Qué dice el doctor Rubén Quesada? Bueno, efectivamente ese sería un caso del contacto del contacto. Yeah. Y lo que se tiene que hacer es generar a una persona que está como contacto estrecho, idealmente aislarla dentro de las posibilidades, pero en ese minuto están todos esperando si es que desarrolla síntomas o eventualmente pasa a ser un caso probable o un caso confirmado. Desde ese punto de vista no sería necesario por ahora por la normativa del Ministerio. Bueno,